Bueno, hermanos, eh, gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad aquí de contar con hermanos de diferentes naciones, a donde la luz del cuarto ángel que ha de alumbrar toda la tierra ha Amén. llegado. Vamos a hacer una breve meditación, así que les pediré que si tenemos algo por comentar, que podamos ser concisos para que no gastemos mucho el tiempo. Me imagino que todos tenemos hambre y sed de justicia, por supuesto, y vamos a saciarnos de ello, porque el Señor ha provisto para sus hijos en toda circunstancia y podemos ser testigos fieles de ello. Así que vamos a ello. Le pido a algún hermano que por favor me ayude leyendo, si puede desde la pantalla o en su propia Biblia, Isaías 40, 27 al 31. ¿Le ayudo, hermano? Gracias, hermano Valente. Que pueda. Si quiere, hermano Valente, Dice, lee dos versículos, el hermano Noé, otros dos versículos, o los ok, otros tres. perfecto. Gracias. Dice, ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y a mi Dios se le pasa mi derecha. Se le pasa mi derecho. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Su inteligencia es inescrutable. Adelante, hermano Noé. Gracias, hermano. Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen. Ok. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Estas son las hermosas Amén. promesas que el Señor nos dirige, Amén. hermanos. Nosotros esperamos en Jehová, así que podemos estar tranquilos, porque levantaremos vuelo como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. El mundo tiene cantidad de artimañas, cantidad de formas de hacer caer, pero solamente a los que no están con el Señor. Así que aferrémonos de su mano y vamos a aprender de hombres de fe y oración y a seguir su ejemplo, para que así como ellos vencieron, nosotros también podamos vencer. Y sigamos el consejo que nos da el Espíritu por medio de su profeta. Únanse los hermanos en ayuno y oración, por la sabiduría que Dios ha prometido dar liberalmente. Dad a conocer a Dios vuestras dificultades. Decidle como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Luego, pedid aún más. Orad con Moisés, ruégote me muestres tu gloria. ¿Y qué es esta gloria? El carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés. Así que, hermanos, con esta petición vamos a empezar pidiéndole al Señor para que nos ponga su manto de justicia, la justicia que viene por la fe, porque no queremos justicia propia. Así que confiadamente vamos a ello y empezaremos con el libro de la oración, capítulo 28, donde se nos recuerda cuán importante ha de ser la oración en estos últimos días en los cuales el Señor ha tenido a bien ponernos. Dice, orar en tiempo de paz preparará al pueblo de Dios para los tiempos de prueba en el fin. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. Pero, como nos dice el Señor en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe, nuestro rey, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Hermanos, voy a pedirle a alguno para que por favor eleve oración por nosotros con esta dirección que se nos dan estos textos. Que pidamos al Señor que nos diga qué quiere que hagamos para su obra, que podamos humillarnos y que podamos ser escritos en ese libro de la vida y no ser borrados. ¿Quién desea orar por esto, mis hermanos? Entonces, hermano Noé. Ok, sí. Ok, muy bien. Es el rostro. Bueno. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí en esta reunión de los hermanos de Colombia. También le hemos querido pedir, Padre, que nos ayude en este ayuno que hemos empezado el día de ayer, que usted nos fortalezca, que nos dé su Santo Espíritu para que nos pueda usted guiar, Señor, e indicarnos qué quiere usted que nosotros hagamos, Señor. Señor, le pedimos por favor que nos ubique en su obra, que nos dé qué hacer en nuestras manos para poder aportar a su gran obra que se está desarrollando en estos momentos. Ayúdenos para poder aportar a nuestro querido tercer Elías, Padre mío, para que él sienta este apoyo y que no seamos una carga para él, que no seamos un estorbo, Señor, y que podamos seguir hacia adelante, hacia la Canaán celestial. Señor, por favor, síganos guiando. El día de ayer también se lo pedimos inmensamente, Padre, que usted nos guiara, que usted nos diera esa dirección para poder saber a dónde ir, qué camino seguir, Señor, y qué decisiones tomar. Señor, le pedimos que el Santo Espíritu esté en esta reunión. Por favor, Señor, fortalezca a todos los hermanos. Ayúdenos y denos un impulso en este último tramo para poder llegar hacia el fin. En estos últimos años que se va a poner más difícil, Señor. Por favor, le pedimos Santo Espíritu y que eso nos ayude a estar fieles y firmes hasta lo último. Señor, nuevamente le pido por esta reunión, Señor, y agradecerle inmensamente porque estábamos aquí juntos, todos unidos, unánimes. Y Padre, por favor, le pido el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. 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 Hermanos, entonces, confiando en que el Señor responde nuestras oraciones, vamos a continuar y vamos a recordar la historia de este gran hombre. Es el que tenemos para empezar, Enoc, que recordemos representa a esos 144,000, porque fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y nosotros hemos recibido un mensaje que está dispuesto para preparar a esos santos hombres que han de tener este privilegio de recibir al Señor sin ver la muerte. Pero para eso necesitamos cumplir con las características de Enoc, del cual se nos dice en Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, de los tiempos finales y de los hombres del tiempo del fin. Él era séptimo desde Adán y dijo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto ya pasó, hermanos, solamente hay que creerlo, porque el Señor vendrá y nadie podrá impedirlo. Pero nosotros podemos ser parte de esos 144,000 solamente si hacemos como Enoc, porque se nos dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Pero qué quiere decir que caminó con Dios? Vamos a ver. Enoc, al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. ¿No estamos en tiempo de sellamiento? El ejemplo es perfecto, porque él tenía ese sello y nosotros lo queremos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Su fe se volvía más fuerte, su amor más ardiente con el transcurso de los siglos. Para él, la oración era como el alimento del alma. Vivía en la atmósfera del cielo. Habíamos visto en la mañana, hay que perseverar, ser constantes en la oración. Para vivir en la atmósfera del cielo, es que se nos pide que hagamos esto.
Él, afligido por la maldad creciente de los impíos, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, eludía el asociarse continuamente con ellos, y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así, esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más alto de su voluntad a fin de cumplirla. Y nos dice el espíritu de profecía: yo quisiera imprimir sobre cada obrero en la causa de Dios la gran necesidad de orar continua y fervientemente. También lo hemos estado viendo en este tiempo de ayuno. Orar fervientemente y sin cesar. No pueden estar constantemente de rodillas, pero pueden elevar su corazón a Dios. Esta es la manera en que Enoc caminó con Dios, con la mente siempre dirigida al Padre. Como el girasol que siempre busca la luz del sol, nosotros siempre vamos a buscar la luz del Padre. Y así seguiremos el ejemplo que nos dejó este santo hombre. Mientras atendemos nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en oración. Estas peticiones silenciosas suben como incienso ante el trono de gracia, y los esfuerzos del enemigo quedan frustrados. Qué alegría me da esto, porque los esfuerzos de ese enemigo que tenemos todos en común están siendo frustrados por las oraciones que estamos elevando con corazones contritos. Pero no cejemos en ello. Sigamos asediando el trono para que el Señor nos dé una victoria completa. El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios no puede ser vencido. Es imposible. Así fue como Enoc anduvo con Dios y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo momento de necesidad. Y si estuvo con él, estará con nosotros. Si lo creemos, así será, porque al que cree, todo le es posible. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia, en un tiempo en el que se nos está hablando solamente de amor. El ejemplo de Enoc nos dice que lo que debemos predicar no solamente es amor, sino justicia, porque hemos llegado al fin del tiempo del juicio. Y como él, debemos hacer saber al pueblo lo que Dios nos ha revelado. Los que temen al Señor, lo leeré como dice aquí mejor, los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Qué hermoso ejemplo, hermanos. Si alguien quiere comentar algo, bien pueda. Y por ahí derecho le pido a algún otro para que nos ayude con una oración, para que podamos seguir este ejemplo que se nos da en la palabra y en el espíritu de profecía. Hermano Ángel, bien pueda. Sí, gracias, hermano. Al principio me llegó a la mente que se parecía mucho a Moisés cuando él subía al Sinaí. A la presencia del Señor le quedaba brillando el rostro. Tanto así que, pues, cuando estuvo enfrente del pueblo, tuvo que velarse la cara para poder estar junto a ellos. Así es, hermano. Era todo. Así es. Gracias. Ahorita vamos a ver un poco sobre esa historia de Moisés también. Hermanos, ¿alguien quiere orar para que el Señor nos dé la fuerza de seguir el ejemplo de Enoc? Hermano Valente. Yo, hermanos, le ayudo. Bien pueda, gracias. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor, hasta llegar a este punto de estar reunidos como grupo, en el mismo sentir, en la misma iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a caminar con usted cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser como Enoc, que él estuvo caminando junto a usted toda su vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a nosotros a preparar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro corazón, a estar completamente unidos a usted, Señor. Ayúdanos a caminar cada día sin importar las dificultades, Señor, que nos podamos enfrentar en nuestro día a día. Y gracias, Señor, porque sabemos, gracias a su palabra, que usted está con cada uno de nosotros y evita que esos esfuerzos de Satanás sean nulos ante nosotros, Señor, porque usted está con nosotros y usted nos cuida, nos protege y no nos permitirá que suframos nada más de lo que podamos soportar, Señor. Ayúdanos a tener esa confianza en usted cada día de nuestras vidas
para poder caminar no solamente en forma espiritual, sino caminar a su lado, Señor, en esa eternidad. Todo esto se lo pedimos y lo rogamos todo con el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a ver ahora el ejemplo de Jacob. ¿Algún hermano quisiera ayudarme leyendo Génesis 32, 24 al 26? Bien, pues, hermano Steven. Listo, hermano, gracias. Génesis 32, 24 al 36. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Amén. Amén. Esta es la santa osadía que necesitamos, hermanos. Estaba luchando Jacob con un ángel, pero no cualquier ángel. Era el Señor, el capitán de nuestro ejército. Y Jacob prevaleció porque dijo: no te dejaré si no me bendices. Nosotros estamos dispuestos a hacer esto, hermanos, a orar incesantemente hasta que recibamos una respuesta oportuna del Señor, a no dejar de presentarnos a Él con santa osadía para que cumpla las promesas en nosotros, porque no fueron dadas para los justos, sino para los que se consideran indignos. Veamos lo que nos dice. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Por eso, gracias a Dios que permitió que todo esto pasara para que entráramos todos en ayuno, porque esto es una pequeña preparación para poder soportar lo que viene más adelante. Porque necesitamos una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo él, y sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Necesitamos esto, negarnos a nosotros mismos, luchar desesperadamente, orar mucho y con empeño, o no lo conseguiremos. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando las olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Así que, como Jacob, luchemos en oración. Tened fervor y sinceridad. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchad en oración, agonizad. En el huerto, Jesús sudó grandes gotas de sangre. Y habéis de hacer un esfuerzo. No abandonéis vuestras recámaras hasta que os sintáis fuertes en Dios. Luego velad, y mientras veléis y oréis, podéis dominar los pecados que os asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en vosotros, y lo hará. Amén. Ella escribió esto con total seguridad. Nosotros lo creemos. Amén, amén. Podemos dominar los pecados que nos asedian. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente.
Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo, ojo, nos habla a nosotros, o del cristiano, no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poder, del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué hermoso ejemplo, hermanos. O sea, lo que nos dice el espíritu de profecía son esos consejos que Dios quiso dejarnos para el fin de los tiempos en nuestro lenguaje actual. Pero no es nada diferente a lo que nos dice la palabra. Pero el Señor sabía que éramos muy remisos para ello. Así que nos quiso dar una pequeña luz para que nos guíe a la palabra mayor. Y con esa pequeña luz vamos a tomar el consejo que se nos da para orar como Jacob, luchando hasta agonizar, hasta que el Señor nos dé la bendición que estamos pidiendo, porque Él puso su palabra como garantía de que cumpliría, y Él es fiel para cumplirla y poderoso, puede hacerlo. Así que, hermanos, vamos a pedir una hermanita, por favor, que nos ayude orando para que tengamos el espíritu de Jacob. Hermana Marianita, acompáñanos, por favor. Eterno, misericordioso Padre, que mueve lo alto de los cielos, para ti sea siempre la honra y la gloria por todos los siglos sin fin. Reconocemos que eres nuestro Dios, que pecamos, que nos rebelamos contra ti. Hoy estamos aquí presentándonos en el lugar santísimo, reconociéndote como nuestro sumo sacerdote. Queremos que limpie nuestras faltas, nuestras rebeliones. Confesamos todos nuestros pecados, Señor. Tú los conoces nuestro carácter. Queremos pedirte hoy que nos ayude a luchar de la mano tuya, Señor. Queremos reconocer que solo tú puedes librarnos de todo esto que viene y de lo que está pasando. Queremos que nos fortalezca con tu espíritu, que luche por nosotros. Queremos recostarnos en ti, Señor, para que tú hagas la tarea. Queremos menguar nuestra fuerza para que tú aumentes la tuya. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos, porque tu Espíritu Santo nos ha permitido estar aquí y nos ha hecho el llamado de tantas personas que hay en el mundo, Señor. Tú nos escogiste, nos viste primero y nos atraíste a ti. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu bondad. Queremos que transforme nuestra mente, que nos haga vasijas útiles para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Queremos ser esos santuarios que te glorifiquen con sus vidas, y que cada palabra que salga de nuestra boca, cada pensamiento, sea conectado con el trono de la gracia. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar. En nombre de Jesús, amén. 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 Hermanos, este ejemplo que acabamos de ver también es súper importante, porque el tiempo de angustia que nos espera a nosotros se compara con la angustia que sufrió Jacob cuando iba a presentarse ante Esaú. Y en medio de esa angustia fue que sucedió todo esto. Nosotros apenas nos estamos empezando a ver en las duras. Pero, una vez más, tenemos que ver esto como la oportunidad para poder seguir ese ejemplo, para poner a prueba la palabra del Señor. Hermana Jessie, bien pueda. Gracias, hermano. Buenas tardes. En párrafos anteriores, Ellen White menciona el hecho de la perseverancia y la resolución. Si bien es cierto, también anteriormente se había dicho que aún haciendo nosotros nuestros quehaceres diarios, ya sea en casa, en el trabajo, en donde estemos, a veces decimos nosotros no tenemos tiempo para orar. Mentira, sí tenemos tiempo, y ella lo está diciendo y nos lo ha dicho en muchas ocasiones con esas mismas palabras. Aún nosotros, estando haciendo las cosas que nosotros cotidianamente estamos haciendo todos los días, podemos tener ese hilo de comunicación con Dios en oración, una oración silenciosa que solamente la escucha a Jehová, que nadie puede imaginarse que nosotros estamos orando, pero estamos allí en esa conexión constante con Él, donde nosotros dejemos de tener esa conexión constante con Él, nuestra mente, nuestra atención, todo se va a ir disparando hacia otro lado. ¿Y quiénes somos? Somos nosotros los responsables de ello. Ahora bien, también dice que la oración debe ser perseverante y con resolución. Bueno, entonces esa decisión, esa firme decisión requiere de valentía,
requiere de responsabilidad, pero también la perseverancia requiere de una gran paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es saber esperar con la mejor actitud, esté pasando lo que esté pasando, pero con gozo, con alegría, con felicidad, con una esperanza y una fe inquebrantable. Todo eso requiere de una oración perseverante, aun cuando nosotros no vemos todavía que se nos haya dado respuesta a esa determinada oración, pero seguimos insistiendo, porque si nosotros creemos de que Dios se cansa de escucharnos, falso. Dios no se cansa de escucharnos, más bien Dios quiere que nosotros acudamos a Él las veces que nos da la gana, que queremos nosotros, pero con todo respeto, que es una gran diferencia a cuando usted saca, de repente quiere hablar con alguien de algún puesto importante, con el presidente de la República, con el alcalde, con quien sea. Usted tiene que sacar una cita. Con Dios nosotros no tenemos que sacar una cita. Es constante, es cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, y encima de eso, el tiempo, la cantidad que tú quieras sostener esa oración. Es un privilegio y muchas veces nosotros todavía no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de orarle a la majestad de la majestad, a la perfección de la perfección. Tenemos que ser más conscientes también de la oración, porque si bien es cierto, Jehová está dispuesto a escucharnos, estamos nosotros dispuestos a llegar a Él. Esa es otra cosa. Gracias, hermana. Gracias por esos consejos que nos da. Que así podamos vivir, hermanos, constantemente con la mente dirigida hacia el Padre, para que seamos transformados a su imagen y semejanza, como ha sido su propósito desde que creó al hombre. Porque podemos nosotros reflejar esa luz como la vimos reflejada en Enoc, como vamos a ver que se reflejó, que seguro lo recordamos, cómo se reflejó en Moisés. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Moisés intercedió por Israel, y esto, digamos, mayor paralelo tampoco podemos tener. Sabemos lo que representa Moisés, ese profeta que estaban esperando en tiempo de Jesús cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Estaban preguntando por si él era aquel profeta del cual se había dicho que sería como Moisés. Y vamos a ver el testimonio de Moisés ahora. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado, y él declaró a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. A ti yo pondré sobre gran gente. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. Y ojo aquí, también murmuraban contra Moisés. Hermanos, tenemos un hombre que es un paralelo a Moisés. Y Dios quiera que no nos suceda, que estemos murmurando en nuestros corazones contra ese hombre. Porque ese hombre ha estado reteniendo los castigos que Dios a bien podría dirigir sobre nosotros, porque hemos sido infieles. Y ese hombre estuvo firme cuando ninguno de nosotros estaba ni conocía este mensaje. Así que pongamos un nudo en nuestra lengua cuando no entendamos algo de lo que se está haciendo, para que no caigamos en este tipo de murmuraciones y luego nos pase y suframos el destino que sufrió esa multitud mixta. Porque todos tenemos la oportunidad de llegar, pero nosotros también podemos quitarnos esa oportunidad si es que no somos fieles y firmes al llamado que se nos hizo. Hermana Jessie, bien pueda. Hermano, rápidamente usted está llamando pues entonces a hacer conciencia con respecto al tercer día. Yo quiero decirles a todos unas palabras brevemente, hermanos de mi corazón. Cuando nosotros no entendamos algo de cómo se está haciendo, de por qué se hace, nuestro juicio imperfecto nos dice que esto o aquello debe ser así o debe ser así, según nosotros. Hermanos, aprender a tener paciencia. A veces lo que nosotros no comprendemos en el momento, con el tiempo, Jehová nos los hará saber, entender y comprender. Pero apoyemos, por favor, si en caso tal alguno de nosotros ve que si algo está fallando, ya sea él
Fanny, cualquiera, incluso en el país que estemos, llamémoslo aparte con todo respeto, pero con mucho amor y tacto, y digámosle lo que nosotros pensamos. Ahora bien, si nos dejan claro lo que se está haciendo, pero todavía nosotros no comprendemos, aprendamos a tener paciencia. Jehová sabe por qué hace las cosas como las hace, cuándo las hace, dónde las hace y cómo las hace. Es cuestión de aprender a ser obedientes, porque si ahora nosotros murmuramos, criticamos, hacemos, volvemos y tenemos enormes y grandes dudas que son una piedra de tropiezo en nuestro camino, y finalmente podemos terminarán como han terminado muchos de nuestros hermanos ahora hace poco. ¿Qué va a pasar con nosotros entonces después? Pidámosle a Jehová un corazón realmente sincero, un corazón obediente, que se deje llevar, que seamos como niños humildes que se dejan enseñar. Aprendamos a esperar, que muchas veces las cosas no son a como nosotros queremos. Jehová sabe perfectamente cómo hace las cosas y nosotros tenemos que apoyarlo, y tenemos nosotros que tener conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Él está allí por algo, Él no está allí por gusto. Y usted lo dijo, cuando estaba solito, haciendo con el Espíritu Santo, con esa fuerza, con esa valentía y determinación que tuvo de hacer que nosotros hoy día estemos aquí. Trabajó con las uñas, sudó, aguantó. Pues entonces ahora nosotros tenemos que darle el apoyo a Él, porque darle el apoyo a Él es darle el apoyo a Satanás. Y vuelvo a decir, cualquiera de nosotros puede pecar, definitivamente, y cualquiera puede errar, pero con amor nosotros podemos hacer ver las cosas, pero no estar criticando y murmurando. Eso es simiente de Satanás. Eso era todo lo que quería decirles. Gracias, hermana. Que así sea, que no seamos nosotros los que murmuremos y aflijamos con incredulidad y testarudez, por lo cual podemos hacer que la labor del hombre que Dios quiso poner ahora entre nosotros sea tan laboriosa y aflictiva como lo fue la de Moisés cuando quiso llevar a su pueblo a la Canaán terrenal. Ahora estamos siendo dirigidos a la Canaán celestial, y Dios no quiera que nosotros seamos piedra de tropiezo. Dios no quiera que nosotros llevemos a que Víctor caiga en lo que llevó el pueblo a que cayera Moisés. Dios quiera que no sea así, porque la culpa sobre nosotros será mucho mayor que la suya. Moisés murió por la falta que cometió, pero luego fue resucitado y pudo dar testimonio del Señor. Los que lo hicieron caer tuvieron un destino muy diferente. Hermano Noé, bien pueda. Sí, gracias, hermano. Y bien comentó hoy el hermano Víctor sobre las personas que alguna vez en su vida consumieron drogas, ya no están capacitadas mentalmente para ocupar algún puesto de dirección, pues. Y esto especialmente por esta persona que era pastor, que se alejó del ministerio y ahora está atacándolo. Es algo muy, muy claro, pues. Era todo, hermano. Gracias, hermano. Hermana Jessie, ya le doy la palabra, terminaré con el párrafo. Dice, sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios, y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Mas Moisés conocía bien la perversidad y ceguera de los que habían sido confiados a su cuidado. Conocía las dificultades con las cuales tendría que tropezar, pero había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, dejémoslo en manos de Dios. Pidámosle a Él para que lo haga. Como oró nuestra hermana Marianetti, que nuestra fuerza mengüe para que la de Él pueda manifestarse. Pidió Moisés una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. Y dijo, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia a tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados todos de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vale, aquí se nos muestra esa
carácter que tenía Moisés, por la cual el Señor lo eligió para que hiciera la obra que elige. El Señor no se equivoca cuando elige a un hombre para hacer una obra tan importante. No se equivocó con Moisés, no se equivocó con Enoc, no se equivocó con Noé, no se equivocó con David, ni con Jonás, ni con Ezequiel, ni con Jeremías. No se equivocó ahora tampoco. Así que confiemos en lo que el Señor ha hecho y sigamos adelante. Hermana Marianity, quien pueda. Bueno, hermanos, también hay que entender que cuando hablamos en contra de la obra, estamos hablando en contra de Dios, ¿no? Porque recordemos que cuando Moisés iba afligido ante Dios, él le decía, no están luchando contra ti, la lucha no es contigo, sino es conmigo. ¿Por qué? Porque es que tú estás hablando lo que yo te estoy mandando a decir, no son tus palabras. Sí, no es tu plan, es el mío, ¿verdad? Entonces, debemos tener un temor a Jehová en cada cosa que decimos y que hacemos en contra del mensaje. Debemos toda esa predisposición que tenemos, echarlas a un lado y dejar que el Señor nos guíe, ¿no? Hoy siempre estamos anhelando haber conocido a Moisés y a todos aquellos discípulos que estuvieron en la obra del Señor, pero hoy en día tenemos un guía y no vivimos sino agobiándole la vida, ¿no? Y no nos damos cuenta ni tenemos ese temor y ese respeto a entender que es la obra de Dios. Es un hombre, pero no es su mensaje. Él no se inventó esto. Esta es la obra del Señor. Es el mensaje del Señor. El Señor lo va a proteger. Cualquier cosa en contra es en contra del Señor, quien protege su mensaje. Así es, hermano. Y así mismo con la hermana Fanny. Así como cuando se habló contra la esposa de Moisés, recibieron castigo, también sucederá a los que hablen contra la esposa del hermano Víctor, porque no está ahí tampoco por voluntad humana. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Hermana Jessie, bien pueda. Sí, hermano. Bueno, acaba de mencionar algo que también quería hablar con respecto a lo de Fanny. Si Dios está dispuesto de que ella esté allí y sea quien suceda a Víctor una vez que ya Jehová pues lo tome, pues entonces ¿quiénes somos nosotros? Miren lo que pasó con Miriam, con Abraham y demás, puede estar hablando acerca de la esposa de Moisés. Eso tiene que ser para nosotros un gran ejemplo a no seguir. Es peligroso, es muy peligroso hacerlo. Ahora bien, rápidamente, el hermano Noé destacó el hecho de lo que había dicho en ante Víctor. Sé que para Víctor no fue nada fácil. Sé que el mensaje que también él dio con respecto a narcóticos, estupefacientes, entre otras cosas más, y todos aquellos consumos de estimulantes y demás, sé que fue bastante difícil para muchos escuchar una cuestión igual, pero las cosas son a como son. Todo acto tiene consecuencias y tenemos que ser responsables de nuestros actos. Eso no quiere decir de que las personas están totalmente desechadas en ningún momento. Si estás dentro del pueblo de Dios y has llegado a consumir una cuestión igual, pues independientemente, aunque no lo conocías, pero hay que aceptar que las cosas, a como Dios las decreta, son exactamente así. No es discriminación, es algo claro, es aceptar la voluntad de Dios, es aceptar sus leyes tal y como son y entender de que la mente no está bien. Eso no quiere decir de que son personas anormales en ningún momento, solo que hay regiones de su cerebro que no funcionan bien debido a todo aquello que han consumido por el tiempo que sea, y más si fue por un largo tiempo. Aquellos que están en lucha con respecto a esto, es momento de decidirse, tomar una decisión, porque no se puede estar con Satanás y sus demonios y a la vez creer que estoy con Dios y que el servicio que yo estoy dando, Dios lo está aceptando. Mucho cuidado con hacer estas cosas, más si es en sábado. Y lo digo porque lo conozco. Mucho cuidado con esto. Lo que dijo Víctor en antes duele, pero fue claro y fue firme. Dios quiere mentes claras, lo más equilibradas posibles, lo más sanas posibles. Por lo tanto, no emboten el cerebro y sus sentidos con cosas que no debemos. Tenemos una amplia ama para servir a Jehová. No solamente es teniendo un puesto de responsabilidad para que de una u otra manera alimentar nuestro ego o algo por el estilo. Escuchemos cuando Jehová nos habla, porque nos lo dice por nuestro bien. Hay personas allá afuera que también escuchan y que nosotros podemos ser causa de tropiezo, y cuando se está consumiendo todas estas cosas y las que lo han consumido, hay personas que están leyendo lo que se está diciendo allí y podemos estar reflejando muchas cosas que tienen que ver con una mente desequilibrada. Por mucho que ame a Dios, por sus frutos lo conoceréis. Mucho cuidado
podemos ser causa de tropiezo y la gente no es tonta. La gente sabe y se da cuenta cuando una mente no está bien equilibrada, que nuestras acciones reflejen nuestra palabra y viceversa. Aprender a obedecer. Gracias, hermana, por esa reconvención. Muchas gracias. A los que no hayan visto el video del ministerio, pues recomendarles que vayan y lo vean, porque el Señor sigue mostrando cosas para que no caigamos en un engaño que nos lleve a perdición. Vamos a acelerar un poco para poder terminar viendo el ejemplo de Elías, que es el último de los hombres que tenemos aquí. Y bueno, terminemos antes con esto. Dice, la contestación a esa oración fue, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. El profeta, hablando de Moisés, no dejó de suplicar. Así que sí, Moisés era el profeta. Esto no lo leeremos, como les digo, para que podamos avanzar a Elías, pero esta parte sí. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero a causa de la incredulidad y cobardía de ellos, no podía manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Que no seamos nosotros los que estamos impidiendo que la obra del Señor avance. Que nuestra cobardía e incredulidad no sea una piedra de tropiezo tampoco. Y si la tenemos, pidámosle al Señor fuerza, porque como vimos al principio, la promesa dicha en Isaías, Él dará fuerza al cansado y tendremos nuevas fuerzas. Si es que confiamos en su promesa, la cumplirá en nosotros. Pero debemos dejar esa incredulidad. Dice, mientras el pueblo miraba a aquel anciano, y veámonos reflejados en esto, que tan pronto le sería quitado, recordó con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían prevalecido para salvarlos. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual tenía que morir. Pero la oración de Moisés fue contestada, y por eso lo vemos en el monte de la transfiguración, dando testimonio, como dice aquí, estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Podemos nosotros testificar en favor de aquel, en una menor esfera, pero podemos hacerlo, y es nuestro honor, más que nuestro deber, es nuestro honor poder testificar del majestuoso Rey. Así que aprovechemos ese honor y no menospreciemos la gracia que Dios tuvo para con nosotros a la hora de llamarnos de las tinieblas, para que viniéramos a luz. Vamos a continuar para terminar con el testimonio de Elías y vamos a ver cuál fue el ejemplo que se nos dejó por medio de Elías, que fue antitipo de lo que vemos hoy en día, lo que conocemos tercer Elías, pero que nosotros también podemos, y si queremos hacer una obra fiel, debemos tener el espíritu y el poder de Elías y pedir para que eso se cumpla en nosotros, porque el pueblo de Elías también debe tener el espíritu de Elías. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Elías se sentía abrumado de pesar, con angustia en el alma, rogaba a Dios que detuviese su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Hermanos, hemos visto la cara de nuestros hermanos cuando tuvieron que dar el comunicado acerca de Javier. No estaban alegres. Y no simplemente porque a ellos les duela a modo personal,
sino también por esa persona que se fue, porque el camino que ha tomado es un camino de perdición. Y con él, porque tenía una gran influencia, ha llevado, ha arrastrado con su cola a muchos otros. Oremos para que el Señor ayude a todos los que puedan ser ayudados y que reprenda a todos los que tengan que ser reprendidos, que tenga misericordia de aquellos que están actuando en contra de su obra, cuanto pueda, porque cosa dura es caer en manos del Todopoderoso. La oración de Elías fue contestada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de castigos, hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición. No descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Esto en época de Elías era literal. Para nosotros se aplica de una forma diferente, de una forma simbólica, esperando la lluvia tardía, pero esta no vendrá mientras que no nos arrepintamos, nos apartemos del pecado, confesemos ese pecado y nos unamos a Cristo para poder estar unidos entre nosotros. La lluvia tardía no podrá caer entre nosotros. Y dice el Espíritu de profecía que llegará el momento en que estará cayendo la lluvia tardía en el hermano que está junto a mí y yo no me estaré dando cuenta porque no estoy preparado. Dios quiera que no sea nuestro caso, hermanos. Que cuando la lluvia tardía caiga a chaparrones, nosotros también podamos recibirla y no que seamos excluidos de ella por hacer un trabajo deficiente. La victoria de Elías fue gracias a la oración. Durante largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento y una acción decidida. Aprender también de esa paciencia. Debemos orar mucho en secreto. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Y si queremos crecer y fructificar, debemos absorber continuamente savia y nutrición de la viviente vid, porque separados de ella, no tenemos fuerza. Esta cita ya la habíamos leído antes, así que seguiré adelante. Los mensajeros de Dios deben pasar mucho tiempo con Él si quieren tener éxito en su obra. Cuando, ojo aquí con el condicional, cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios se revelará como entonces. Cuando los hombres eleven súplicas al Señor como Jacob, se volverán a ver los resultados que se vieron entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe. Se nos da el ejemplo de cómo oró Elías y el contraste que tenía con las oraciones de los sacerdotes de Baal y de Astarte. Ellos gritaban y su falso Dios, por ser falso, no los escuchó. En cambio, Elías se postró reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí, presenciando la escena y escuchando las súplicas. Los profetas de Baal habían orado desenfrenadamente e incoherente, pero Elías oró con sencillez y fervor a Dios, que manifestase su superioridad sobre Baal, a fin de que Israel fuese inducido a regresar a él. Estamos como miembros de la iglesia bajo ataque, pero no hay que desesperar. Abogado tenemos y estamos orando para que nuestro abogado presente defensa ante el acusador de las almas, porque sabemos que la lucha no es contra los hombres, sino contra entes espirituales, contra los cuales no tenemos fuerza, pero ellos no tienen fuerza contra nuestro Señor. Así que nada hay para temer. Hermana Lorena, bien pueda. Ya estamos terminando, mis hermanos. Vamos a prestar atención a lo que nos resta, por favor. Hermana Lorena, bien pueda. Sí, no, nada más se me vino a la mente de que como Moisés le dijo con esa confianza de demuéstrame, ¿verdad?, tu rostro.
¿verdad? Cómo él tenía esa confianza hacia él. Y aquí con Elías también, cuando que le dijo a los otros, ¿verdad? De que pídanle más fuerte, ¿verdad? Tal vez está durmiendo su Dios, ¿verdad? O sea, aparte de que eran muchos contra él, ¿verdad? Él qué confianza tenía de que Dios estaba con él. Yo lo miro así de que nosotros también deberíamos y tendríamos que anhelar tener esa confianza con Dios y saber que, que Él va a estar con nosotros pese al que le pese, ¿verdad? Y pase lo que pase en las circunstancias que nos encontremos, tener esa confianza de que Él va a estar allí con nosotros y pedirle lo que ocupamos, ¿verdad? Era eso. Y también otra cosa de que cuando el ministerio estaba dando el video que hicieron, la tristeza que se les miraba en la cara, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el ejemplo que Víctor, que el tercer Elías está mostrando, ¿verdad? De cuando uno se equivoca, ¿verdad? Arrepentirse y aceptarlo, ¿verdad? Reconocer que nos hemos equivocado. Hasta en eso él nos está dando un ejemplo a seguir, ¿verdad? Que así tiene que ser, porque es nuestro tercer Elías y es al que tenemos que seguir, ¿verdad? O sea, el que Dios puso, ¿verdad? En nuestro camino para seguir su ejemplo, ¿verdad? Era eso nada más. Así es, hermana, viendo a Dios detrás de él, porque Dios es el que dirige, pero ha puesto a un hombre para que sea visible y nosotros, como en nuestra habilidad, podamos ver cómo el Señor se compadece de nosotros y no temer, porque Dios no es un Dios severo, injusto, que no pueda comprender nuestro sentir. No, el Señor se hizo hombre justamente para vivir y conocer las angustias de primera mano que viven los hombres y poder sernos ejemplo. Y siguiendo ese ejemplo, obtendremos la victoria. ¿Hay alguien más que haya levantado la mano? Sí, hermano, quería hablar en cuanto a lo que está hablando acerca de Elías Tivita. Me recordaba que había, me parece que eran cuantos profetas que estaban ocultos en cuevas, en el cual estaban siendo alimentados y que no habían doblado rodilla ante Baal. Pero miramos que ellos están ocultos en cuevas, pero el que realmente está poniendo el frente es Elías, ¿sí? Y que realmente que se está viendo en peligro también es él. Hoy, en cuanto al mensaje que se está dando, y cuando la hermana Elena de White dice que cuando lleguen esos 144,000 y les venga la prueba, ellos dirán, ay, ¿por qué yo hablé? ¿Por qué dije? ¿Por qué no me callé? Pero dice que estas personas fueron impuestas, Dios les había puesto a que hablaran. Vemos en esta hora, en este tiempo, que él cómo enfrenta, cómo denuncia a Babilonia, todo, de una vez dice las cosas, ¿sí? Dice las cosas, todo en cuanto es el mensaje, y dice, este fue el que le quitó la vida, este es el que está haciendo el que está por debajo de una vez declarado, ¿sí? Pero si hay esos profetas que están en cueva y que aún no han doblado rodilla ante Baal, siempre se dice que hay muchas personas que son sinceras y que están en todo lugar, pero aquí vemos que a la hora de la verdad, donde estén y aquellos que tengan el mensaje aún no lo tienen completo, van a tener que llegar a este mensaje y hacer un solo frente, ¿sí? Donde quiera que están, que se dicen que sí, que acá dice de lo que dice el cuarto ángel, que dice el 6,000, pero es una verdad a media, pero no está completa. Pero si nosotros vemos aquí, esta es una verdad que no es a media, esta es una verdad completa. Y yo digo que para esa ley dominical, en el momento que vamos entrando, todos tienen que venir aquí, porque apenas son 2 caminos, 2 iglesias y no hay más, ¿sí? Pero nosotros somos privilegiados de que nosotros estamos en el mensaje completo, ¿sí? Y si somos los que no estamos haciendo frente y aún nosotros estamos y hacemos parte de los que estamos en la cueva, pues oremos por el que está haciendo frente, por el que está haciendo la cara visible, ¿sí? Ante el mundo.
¿sí? Esas rodillas las doblemos, pero para orar, para ayudar, para ser esa persona que, no sé si fue a él que se le levantó, le ayudó a levantar los brazos cuando esta batalla, a Moisés, sí, a Moisés, que se le ayudó a Moisés, se le ayudó a levantar los brazos para que la batalla pudiera prevalecer. De eso debemos servir, no de acusador, sino de oradora, ¿sí? De apoyar, en dar este mensaje. Eso es lo que yo deseo hacer y hasta ahora pues quiero que Dios me continúe en esa parte de ser una que ayude a levantar el brazo, en dar a conocer este mensaje en apoyo y no ser de que le golpee, le acongoje, como yo le decía a las hermanas, que yo a través de la pantalla, yo siento al hermano Víctor y siento a Fanny. Yo lo siento, yo los veo, para mí me transmiten. Sus emociones me transmiten a mí. Yo a través de la pantalla, a mí se me transmite por lo que ellos están pasando, ¿sí? Y por lo que pasan. Entonces, otro consejo es, hermano, que miremos, que no nos siga pasando como el pueblo de Israel, que Dios se manifestaba, pero luego pasaba esas manifestaciones y luego continuaban en lo mismo, luego se levantaban y se olvidaban de las manifestaciones. En estos momentos ya que vamos finalizando y estamos viendo que se están viendo manifestaciones como la que hemos visto, ¿sí? En este momento, de que otros cogieron otro camino para llegar. Yo creo si es un atajo o qué, para poder llegar, yo creo que a la Canaán celestial, no sé, pero es por aquí, es con este, ¿sí? Y otra cosa que no se me olvida, una vez Ángel estuvo predicando que cuando se hablaba acerca de madre de Israel, padre, en cuanto a lo que le pasó a nuestra hermana Elena de Guay, con lo que le pasó a su esposo y aquellos que les tocó muy duro la lucha, porque también se hacía la misma cosa, que nosotros no seamos parte, y inclusive decía que cuando le tocaba a Fanny, pues iba, así como Eliseo, las cosas no iban de ser de juguete. Él lo dijo hace poco, no sé si tiene un año que lo dijo, que cuando le tocaba a Fanny, las cosas iban a ser como Eliseo, castigo inmediato, no iba a estar con juguete, ¿sí? No iba a ser de juguete esto. Entonces, en estos momentos de que nosotros estamos a escaso de 2 años de nuestro tiempo para nosotros en cuanto al juicio, yo creo que realmente debemos velar y orar y pedirle mucho al Señor que nos ayude en este momento culmine en el cual estamos. Muchas gracias. A usted, mi hermana. Gracias a Dios por poner esas palabras en todos ustedes, por todo lo que nos comparten, porque oramos para que Él fuera el que hablara y confiamos en que Él es el que nos está hablando, para que podamos estar firmes, que no seamos un pueblo de dura cerviz, que dice hoy creemos y mañana actúa como si no creyera, sino que sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Si decimos vamos, vayamos, y si decimos no voy, no vayamos, pero no nos contradigamos actuando como si no conociéramos al Señor. Y sí, no seamos como los que intentaron socavar el poder de Moisés, que fueron tragados por la tierra, sino que seamos como Hur y como Aarón, que sostuvieron los brazos de Moisés para que el pueblo pudiera vencer, para que el pueblo pudiera prevalecer en esa guerra. Seamos nosotros así. Dios nos ayude a ello. Y bueno, vamos terminando. Dice, el ejemplo que vemos en Elías, voy a solamente leer lo que está en negrita, hermanos, para que podamos, digamos, ir a descansar y que no nos embotemos con mucha información, para que podamos digerir todo esto, para que nos sirva, para que nos edifique, que quede impregnado en nuestro ser, en nuestro corazón, nuestra mente, que estas verdades no se borren, para que no sean de sustento en los momentos que más necesitemos. Veamos el ejemplo de él, es que como había cumplido sin vacilar la voluntad de Dios y revelado confianza implícita en las profecías de la palabra de Dios, habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance, sabía que el cielo le otorgaría libremente las bendiciones predichas. El mismo Dios había mandado la sequía, había prometido abundancia de lluvia como recompensa del proceder correcto, y ahora Elías aseguraba que se derramase la lluvia prometida, aguardaba que se derramase la lluvia prometida. En actitud humilde, con su rostro entre las rodillas, suplicó a Dios en favor del penitente Israel. Vez tras vez envió
a su siervo para que mirara si ya había llegado la señal. Cada vez volvió el siervo con la contestación: no hay nada. Pero el profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor. 6 veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en los cielos, que parecía de bronce. Pero sin desanimarse, Elías lo envió nuevamente, y esta vez el siervo regresó con la noticia: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Eso bastaba. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen. Hermanos, no esperemos a que empiecen a caer bombas para creer. Si estamos confiando realmente en el Señor, ya se nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos seguir adelante sin vacilar, sin dudar. Una pequeña muestra debería ser suficiente, pero el Señor nos ha dado muchas a través de más de 26 años. Ha estado dando evidencia tras evidencia de cuál es su pueblo, de cuál es su elegido, de cuál es su mensaje. Y como decía la hermana Ananilia recientemente, recordando también las palabras del Señor, habrá un solo pastor y un solo rebaño. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta, solamente hay un portero, solamente hay un mayordomo. No hay 2 ni 3. Entonces, que el Señor nos afirme en lo que nos ha enseñado y en lo que hemos profesado con nuestra boca que creemos, para que luego no nos desdigamos y estemos en esto cometiendo el pecado imperdonable, de decir que lo que Dios está haciendo viene por obra de Satanás, porque evidencia hemos tenido suficiente de que esta es la obra de Dios. Hermana Ananilia, ¿quería decirnos algo más? No, hermano, se me quedó levantada. Está bien. Dice: por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. Una vez más, perseverantes hasta recibir respuesta. No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios. Porque acerca de ese profeta de las montañas de Galaad está escrito: era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, mas rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. 1260 días que vendrán después de la ley dominical. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferra a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. Por la fe, los hijos de Dios ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Como nos dice Pablo en Hebreos 11, 33 y 34. Y por la fe hemos de llegar hoy a las alturas del propósito que Dios tiene para nosotros. Porque si puedes creer, al que cree, todo es posible. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, y pongo aquí yo, con la confianza de Moisés y con la constancia de Enoc, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si ponemos a prueba su palabra, recompensará nuestra fe. Quiere que todos nuestros intereses estén entretejidos con sus intereses, y entonces puede bendecirnos con seguridad, porque no nos atribuiremos la gloria cuando la bendición
sea nuestra, sino que le daremos toda la alabanza a Dios. Dios no siempre responde nuestras oraciones a la primera vez que lo invocamos. Si así lo hiciera, daríamos por sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. Y aquí, hermanos, el consejo: si alguien tiene alguna petición especial por la cual ha estado orando y ve que la respuesta no llega, yo lo animo a que no ceje en sus oraciones y en sus esfuerzos, porque ayuda vendrá. Pronto vendrá, en el momento oportuno el Señor responderá a cada uno de las peticiones de su corazón, las que han elevado en este día de ayuno. Confiemos que el Señor nos va a dar una respuesta. Confiemos que así será. En vez de escudriñar nuestro corazón para ver si albergamos algún mal, si hay algún pecado fomentado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de ayuda si Él nos respondiera a la primera que oramos. Así que oremos cuanto podamos, sin cesar, como nos dice el apóstol. Elías se humilló hasta el punto de que no iba a atribuirse la gloria. Esta es la condición para que el Señor oiga la oración, pues entonces le daremos a Él la alabanza. La costumbre de alabar a los hombres da como resultado grandes males. Se alaban mutuamente y así los hombres son inducidos a creer que les pertenecen la gloria y la honra. Cuando exaltáis al hombre, colocáis una trampa para su alma y hacéis exactamente lo que Satanás quiere que hagáis. Y aquí, hermanos, yo tengo que dar un testimonio sobre lo que pasó en Colombia, porque justamente esa forma en la que se trató, en la que se trataron unos con otros, hablando de Javi y de los que han seguido su camino, fue justamente esta forma que se denuncia aquí: alabándose, sobándose, no dejando que se arrepintiera quien tenía que arrepentirse del mal que había hecho, creyendo en esto estar actuando con piedad, cuando en realidad, según lo que nos dice el testimonio, se estaba poniendo una trampa unos a otros y han caído en ella. Y es una tristeza muy grande para nosotros los que convivimos con estos hermanos, porque oramos con ellos, porque nos bautizamos con ellos, comimos la cena del Señor juntos, estuvimos en tabernáculos cantando Maranata, el Señor viene, con todo fervor. Y nos duele profundamente que se haya generado esta división. Pero estamos en un momento en el que no podemos dudar en las decisiones. Son difíciles, son nuestros hermanos, los amamos, los queremos. Pero una cosa es la fe y una cosa es la amistad. Y cuando nosotros vemos que el Señor señala un camino, debemos seguir ese camino, aunque la mitad del mundo se vaya por el otro. Debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, capacidad, mente, energía, pues solo Dios es digno de ser glorificado. El siervo vigiló mientras oraba Elías. El profeta no se entregó al desánimo, prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios, mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Le parecía que no era nada y que Dios era todo. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba al Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. Así que, hermanos, sigamos esos fieles ejemplos que se nos han dado, porque la palabra se dio para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Y el espíritu de profecía también, para perfeccionarnos, para que podamos tener la fe y el testimonio de Jesucristo, para que podamos vencer con su justicia. Así que reconozcámonos débiles, pobres, ciegos, reconozcamos nuestra condición y pidamos al Señor que nos dé oro, que nos dé vestidos blancos, que nos dé colirio, que nos cubra con su manto, para que cuando pase la indignación no se nos vea a nosotros, porque estaremos escondidos en la llaga de Cristo, en el verdadero refugio, y no el falso que se ha intentado levantar hoy día. Y sigamos el ejemplo de la oración de los últimos días, porque ahora más que nunca es necesario que oremos. Esta cita la vimos en la mañana. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia?
Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad del Padre, salía vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días, o sea, nosotros, imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Hermanos, que así sea. Sigamos firmemente uno tras otro tras las huellas de Jesucristo, porque no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a Cristo, que fue quien puso al hombre. Honremos y glorifiquemos a nuestro Señor y no deshonremos el llamado que se nos hizo, deshonrándonos unos a nosotros, siendo injustos, ingratos, hipócritas. Que no nos suceda eso, mis hermanos, que podamos seguir firmes como estamos siendo firmes hoy, que mañana cuando venga otra prueba más dura, nosotros podamos superarla porque tenemos más fuerza. Esa es mi oración, mis hermanos, que Dios nos ayude y nos acompañe. Y vamos, por favor, a orar para que tengamos el espíritu de estos 4 hombres. Voy a pedir a 2 personas, uno para que ore, para que tengamos el espíritu y sigamos el ejemplo de Moisés y de Enoc, y a la hermana Ananilia para que por favor entregue este día de ayuno al Señor, para que sea grato al Señor la ofrenda que hemos dado gracias al llamado que se nos hizo. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos, se les quiere en Cristo y Maranata 2031. Amén, hermano. Hermana, un momentico antes de la oración. Yo canto un himno, ¿yo? Vale. Bueno, voy a cantar el himno 190 en el antiguo. Dice: Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvia de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Dios nuestro a todo creyente muestra su amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvia de gracias, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Obra en tus siervos piadoso, celo, virtud y valor. Del tentador victorioso, salga contigo, Señor. Lluvia de gracias, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Amén. 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 Gloria sea a Dios. Amén. Sí, ahora un poco más. Amén. Sorry. Hola, Suri. Hola, hola. Ok, hermano. Gusto. Postremos entonces nuestro rostro. Vamos a dirigir. Hermanita, me interrumpo. Diga, hermana. La oración va a ser de rodillas, ¿verdad? Exactamente, hermana. La Está ocasión lo amerita enormemente, más que nunca. Oh Padre Santo, poderoso mi Señor, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, santo, santo, santo y 1000 veces santo, Señor. Con el Espíritu Santo aquí presente, Padre, doblamos todas nuestras rodillas, inclinamos nuestro corazón y lo derramamos ante tu lugar santísimo, mi Señor,
con toda reverencia, Padre, con todo respeto, pero también con toda fe, Padre. Primero, para darte gracias, Padre, por estas reuniones y por este día tan sagrado, Señor, que usted lo ha pedido y que nosotros comprendemos la urgencia y la necesidad del porqué, Señor. Gracias le damos por ser el Dios que usted es en nuestra vida. Gracias le damos por todo lo que usted ha hecho y hará por su iglesia. Gracias por inyectarnos también de tanta fortaleza, de darnos ánimos, Señor, de darnos paciencia, también por instruirnos, Padre, por darnos tantas lecciones con todo lo que hemos aprendido. En ocasiones han sido pues palabras muy difíciles que hemos podido escuchar, Señor, pero sabemos que es por nuestro bien y nosotros aceptamos que así es como usted toma la dirección en cada cosa. Este es su gobierno, esta es su forma de gobernar, santa, preciosa, justa es y pura también, Señor. Ahora nosotros vamos a entregar este ayuno, Padre, en sus manos, dándole toda la honra y la gloria para siempre, jamás, Señor, y solicitándole. Nosotros le imploramos, Señor, le rogamos, por favor, de todo corazón, Padre, y con toda humildad, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, Padre, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los que haremos en el futuro. Por pequeños que sean, al final son pecados, Señor, y no tenemos justificación. Y sin embargo, Padre, nosotros le rogamos, por favor, que haga llover su Espíritu Santo, Señor. Que venga torrentes, Padre Santo. Te lo suplicamos, por favor, Padre. Lo necesitamos con todo el corazón, Señor Santo. Ayúdanos, por favor, porque necesitamos tanto de ti, Padre. Somos tan débiles. Somos unos niños tercos y necios en muchas ocasiones, Señor. Y necesitamos de ti. Reconocemos que sin ti nosotros somos nada, Padre Santo, Jehová. Padre Celestial, Espíritu Santo, por favor, mora en nuestra mente. Toma posesión absoluta de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Que con nuestro cuerpo nosotros podamos exaltar tu nombre frente a las naciones, mi Señor. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, Padre. Ayúdanos a ser y enséñanos a ser la sal de la tierra, la luz de las naciones, Padre Santo. Ayúdanos y retén nuestra lengua de cosas que no debemos decir. Retén nuestros pasos de no ir a donde no debemos. También educa nuestra mente y educa nuestro oído, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida y que sea tan blanca como la nieve, Padre Santo, nuestra existencia, ir avanzando en el proceso de santificación de carácter y temperamento, Señor. Ayúdanos porque nos hace falta demasiado, Padre. Reconocemos que nos hace falta demasiado y nos hace falta fe, Jehová. Nos hace falta fe y te lo pedimos, por favor, que nos des fe, Padre. Edúcanos, Señor, ayúdanos, repréndenos cuando tenemos nosotros que ser reprendidos y danos humildad para aceptar las cosas tal y como son. Tú reprendes a quien amas, Señor. Gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias, Padre, ayúdanos a estar unidos en una sola doctrina, en un solo sentir y danos la valentía que necesitamos, Padre, porque nos esperan días y años terribles, Padre, pero que sabemos que tú vas a estar allí. Tú no nos vas a abandonar. Nos los dijiste en Juan 14, 15, 16 y 17. Por favor, que esas palabras las tengamos en lo más profundo de nuestra fe y de nuestro corazón, Señor. Perdón, 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 1000 veces perdón, Señor, por toda nuestra insensatez. Lo reconocemos, Padre Santo. Ayúdanos a nacer de nuevo. Que si no nacemos de nuevo, Padre, será por gusto. Dependemos de ti, Señor. Gracias te damos por todo. Y sea usted quien dirija nuestra vida, nuestra guía, el día de mañana y todos los demás, Padre. Ayúdanos a ser humildes y a saber ser agradecidos, Padre. Gracias por todo y nosotros elevamos estas súplicas sinceras y fervientes, Padre. Todas estas peticiones y gratitudes mediante el único medio que usted nos ha dado, la sangre hermosa, perfecta, derramada de Jesucristo, que sin ella hoy día no tuviéramos nosotros la esperanza de un mundo y una vida mejor, Señor, a tu lado. Gracias por tanto sacrificio de ustedes tres. Ayúdanos a valorar semejante sacrificio que nosotros no podremos hacer jamás. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana Ana. Continuemos, Señor, dándole gracias por su amor, por su misericordia que ha tenido para con nosotros.
pero sobre todo, Señor, perdona nuestras faltas y sabemos que nuestras humildes plegarias van delante de ti. Rogamos que nuestras oraciones sean cubiertas por tu sangre preciosa, porque son los méritos que tú hiciste y tienes, el cual presentarás delante del Padre en nuestras humildes plegarias que hemos tenido en este ayuno y en este velar y orar. Perdónanos, Señor, como decía nuestra hermana, todo cuanto hemos dicho, hecho, actuado y no estado de acuerdo a tu voluntad. Y rogamos, Señor, que tenemos necesidad de tu Santo Espíritu, el cual tú has prometido que nos darás. Por favor, limpia nuestro recipiente. Si hay algo que tenemos escondido allí que aún no hemos sacado y que no permite que tú eches ese aceite de la santa unción, por favor, recuérdanos, redargúyenos, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos, Señor, ponerlo delante de tu altar, para que tú lo puedas consumir y nuestro recipiente, nuestra vasija esté limpia, para que podamos recibir esa promesa que tú has hecho que nos la vas a dar. Rogamos que esa obra intercesora que nuestro amado Jesús hace a la diestra del Padre pueda, Señor, escucharlo, y sabemos que sí, que cada oración que se ha hecho tú la has escuchado. Por eso pedimos perdón por todos nuestros hermanos, por niños, por jóvenes, por familia que están aquí, por nuestro dirigente que ha puesto, nuestros representantes. También bendícele poderosamente y muchas gracias, Señor, por manifestarte delante de nosotros, por mostrarte, Señor, por darnos hoy a un Moisés, por darnos hoy a un Elías, por darnos a un Noé, un pregonero. Muchas gracias por la fuerza que le has dado a nuestro hermano Víctor, a Fanny, a todos los que están ahí apoyando, Señor, este mensaje, por cada hermano que en este momento está aquí, que está dispuesto, Señor, a seguirte, a servirte. Por favor, ayúdanos, Señor, a cada uno, a cada familia, Señor, que sea dispuesto, que haga como cuando Moisés bajó con esas tablas y dijo quién está de parte de Jehová. Y cada uno de los que están aquí han dicho que están de parte de Jehová. Por favor, ayúdanos, Señor, cada día. Bendícenos, séllanos para ese encuentro contigo, Señor. No nos queremos perder, queremos seguirte, queremos servirte, queremos ser usados en tu servicio. Pero por favor, toma el control de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras palabras, por favor. Acompáñanos, Señor, y toma lo que hemos hecho y el llamado a hacer este ayuno. Tú dices que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Si hay género en nosotros, por favor, con este ayuno, Señor, seamos liberados, libertados de todo espíritu que nos ate, que nos incomode, que no nos permita avanzar. Ayúdanos, por favor. Perdónanos una vez más y cúbrenos con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario sobre el propiciatorio. Cúbrenos en tu llaga, escóndenos allí en este momento difíciles que se acercan para tu pueblo. Danos la fe, una fe inquebrantable, Señor Dios, una fe perseverante. Ayúdanos a confiar en ti, auméntala, por favor, te lo rogamos. Son los favores que rogamos, no porque nosotros hay mérito, Señor, pero sí lo estamos pidiendo en el nombre de aquel que dio el permiso. Pedí a mi Padre en mi nombre que lo haré. Por eso en el nombre de Jesús es que estamos pidiendo. Amén. 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 Hermanos, realmente muchas gracias a los hermanos que nos acompañaron. Es una alegría para nosotros contar con su apoyo. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios bendiga sus esfuerzos y que sea todo para honra y gloria de Dios. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Se los bendiga, hermano. Amén, hermanos. Maranata 2031. Maranata 2031. Dios los bendiga grandemente. Dios a todos. Amén, hermanos. Amén.